realmente, bueno, pues, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a cualquiera de nosotros cuando hace 20 años, algo más de 20 años, nos paseábamos entre los decorados de cartón piedra colocados encima de los restos del teatro romano, entre una montaña de escombros, decorados que estaban destinados a, de alguna manera, simular el Beirut destruido, bombardeado, con los conflictos bélicos que poco antes había asolado toda esta zona? ¿Quién me iba a decir a mí que 20 años después pues íbamos a ver este mismo escenario, íbamos a ver una nueva película donde realmente los escenarios ya no iba a ser cartón piedra, no iba a ser el cartón piedra de esos magníficos decoradores que tienen generalmente, bueno, pues los equipos que acompañan a los, a los directores y que montan todas estas películas, sino que realmente los escenarios pues iban a ser la fachada escénica y los restos de este maravilloso teatro que, bueno, pues gracias al esfuerzo de un grupo de arqueólogos, muchos de ellos aquí presentes, gracias al esfuerzo de las instituciones, gracias al esfuerzo del ayuntamiento, que desde el principio y desde siempre he dicho, bueno, pues ha colaborado de forma sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de cortapisas, gracias al esfuerzo de la Fundación Caja Murcia, de la Consejería, en fin, y a la implicación un poco de todo, bueno, pues han hecho realidad aquello que, pues como decía antes, hace 20 años era algo más que una suposición, algo más de una suposición de que ahí, bueno, pues parece que en principio podía estar el teatro. Como digo, bueno, pues esto que vemos ahora, esta escena, realmente este teatro, esta cavea, esta orquestra, estos restos monumentales del edificio, es el resultado de esos 20 años de trabajo, 20 años de entusiasmo, de ilusión por parte de todos nosotros, 20 años de esfuerzo, de resolver muchos problemas, muchas cuestiones, pero bueno, que han tenido sus frutos y que bueno, pues han sido, hoy por hoy, han convertido a Cartagena, como antes decía, en un lugar de destino privilegiado, tanto para aquellos que quieren saber algo más sobre teatro o algo sobre teatro, como para aquellos que quieren conocer una ciudad que ha sabido recuperar de forma ejemplar su patrimonio arqueológico. Cuando nos pusimos a profundizar, cuando nos pusimos a ver realmente qué se sabía en realidad de teatros tan emblemáticos como el de Bosra, por ejemplo, uno siempre se dice, uno de los mejores teatros, de los teatros mejor conservados de todo el mundo romano, qué se conocía de su escena, qué se conocía del teatro de Orange, por ejemplo, del antiguo Arausio, qué sabíamos de sus modulaciones, de sus proporciones, de la altura de sus columnas, de la relación establecida entre capiteles, entre columnas y demás. Nos dimos cuenta de que prácticamente no se conocía nada. Es más, incluso teatros que habían sido las restituciones publicadas, como el teatro ejemplarmente restituido por Menéndez Pidal de Mérida, nos encontrábamos con que no coincidían las medidas que se daban en los textos con las medidas que aparecían en los alzados, una vez que se acababan las medidas en los alzados. Prácticamente, realmente era poquísimo lo que en realidad podíamos utilizar para establecer unos cálculos más o menos fiables de cara a restituir la escena del Teatro de Cartagena, ¿no? Entonces, un poco, bueno, pues a partir de aquí empezamos a contactar, pues, por ejemplo, con los colegas franceses que estaban trabajando en Palmira, que estaban trabajando en la zona también de Siria y en la zona de Jordania, también que estaban trabajando en algunos de los teatros emblemáticos de la Galia, que antes mencionaba, de Arausio o de Orange, aparentemente también el mejor conservado de todo el occidente, y que también se estaban planteando problemas de este mismo tipo, también con colegas que estaban trabajando en Taormina, otro teatro, también con un paisaje sensacional, ¿no? Con el Etna al fondo, realmente una de las cosas más, hay un paisaje más bonita, con sus columnas ahí alzadas, con sus columnas levantadas, pero a la hora de buscar realmente vamos a ver realmente qué relaciones hay, qué proporciones hay, cómo funciona realmente este teatro. Prácticamente no había nada escrito, y así con la mayor parte de los teatros conocidos. Entonces, bueno, nos dimos cuenta realmente que era una de las grandes lagunas, en el conocimiento de la arquitectura teatral, y así como también en el congreso del año 93, que también hicimos aquí en Cartagena, habíamos intentado contribuir también a un mejor conocimiento de la arquitectura teatral romana, intentando desde planteamientos distintos, centrándonos más en lo que eran más los aspectos de tipo arquitectónico a nivel de plantas y demás. Bueno, pues en este congreso del 2009, también en línea con lo que siempre hemos hablado con las instituciones implicadas, con Elena y demás, de que el museo realmente no debía ser un único lugar donde se custodiaran los restos y tal, sino que debía ser un centro dinámico que dinamizara también
tanto la cultura como realmente, bueno, pues un poco que dinamizara todo el ámbito científico y que tuviera una presencia en la ciudad, fuera de la ciudad, y que tuviera una presencia internacional. Bueno, pues se montó este congreso. Montamos este congreso dedicado a las escenas. Un congreso donde, bueno, partiendo de las escenas de Roma, de las escenas de los tres teatros más emblemáticos y más monumentales que se conocen, bueno, al menos dos de ellos, el Teatro de Pompeyo y el Teatro de Marcelo, el Teatro de Marcelo, los dos de los teatros, partiendo de esos dos teatros, junto al Teatro de Balbo, del gaditano Balbo, el personaje procedente de Cádiz, también que había hecho su teatro. Pero bueno, pues partiendo de esos tres teatros, intentamos determinar qué podía haber de réplicas, de copias, de modelos, de normativas, de cánones precisos dentro de este campo de la arquitectura, teatral. Trabajo que abre el libro, que es el pórtico del libro realmente, dedicado precisamente a estos teatros. Bueno, pues es uno de los trabajos quizás más lúcidos y más brillantes que se han hecho en este campo de la arquitectura, ya que realmente destaca y concreta muy bien la particularidad de estos tres teatros, unos tres teatros que fueron casi construidos y concebidos como votos triunfales, como marcos arquitectónicos para formar parte de los desfiles procesionales que desarrollaban los triunfadores, los grandes generales primero, y luego ya a partir de Augusto solo los emperadores, todos los emperadores a su vuelta a Roma, pues tras las conquistas en Oriente, tras las conquistas en Hispania. Teatros que adquirieron desde muy pronto ese papel de marco arquitectónico en relación con todo lo que eran las liturgias conmemorativas y honorarias, y que aparecían pues tres escenas que aparecían muy estrechamente vinculados con el tiempo y con los personajes, los grandes triunfadores, los futuros realmente dominadores del mundo, que fue el propio Pompeyo, que sería luego Augusto, que dedicó el Teatro de Marcelo. Bueno, pues aparecían estrechamente vinculados con su propia figura. De ahí que una de las conclusiones claras que se ve en el libro, que no fueran realmente, debido a esos particularismos propios de esos edificios, pues no fueran realmente utilizados como modelos, como siempre se ha venido hablando cuando hemos hablado de las escenas teatrales y de los teatros construidos sin plano, que siempre hemos utilizado como referencia, es decir, no copian el modelo que se ha utilizado del Teatro de Marcelo, del Teatro de Balbo. Pues no, realmente son teatros muy específicos, con una funcionalidad muy concreta y con una arquitectura muy específica. Incluso sus escenas lo son así, hasta el punto que tan solo parece el Teatro de Arles, construido entre el año 20 y el año 10 a.C., un poco antes que el de Cartagena, que se debía empezar por esos años, en torno al año 10, aunque se inauguró en los últimos 5 años antes del cambio de era, pues tan solo el Teatro de Arles parece que bebe directamente de las fuentes del teatro de Marcelo. Bueno, pues un poco esta es la primera contribución que tiende un poco a situar también el tema, que tiende un poco a hablar de esos tres grandes teatros que no podían faltar en una obra como esta, tres grandes teatros en los que, además de los que también paradójicamente, al menos en el caso del Teatro de Pompeyo, pues solamente se conocía, y bueno, casi solamente se conoce la escena a partir de la representación que hay en la forma urbis, en esa gran planta de Roma a escala 1:240, que en época de Septimio Severo, en las paredes del Templo de la Paz, construido por Vespasiano, colgaban, y que reproducía el plano a escala y sobre plastras de mármol de Roma. Bueno, pues básicamente son las lastras de la forma urbis las únicas que presentan documentación precisa sobre la planta del Teatro de Pompeyo. Por primera vez recoge el libro el análisis global de los teatros de la Galia Narbonense. La Galia Narbonense tiene 17 teatros. Es decir que, por ejemplo, de teatros tan conocidos como antes el de Orange o el de Arles, pues la publicación más reciente era una publicación bastante defectuosa, quizás del año 1950, o en el caso de Arles del año 1940. Del Teatro de Marsella no se conocía prácticamente nada. Teatros como el de Alba, Frejus, en fin, una serie una serie de teatros que habían sido excavados desde el siglo XIX, están allí, están reconstruidos casi en su integridad. Lo que vemos en muchos de ellos, empezando por el de Orange, es la reconstrucción en cemento que han hecho, que se hizo a lo mejor a principios del siglo XX, y de los cuales no se conocía nada. Bueno, pues se recogen también todos esos teatros de la Galia, también determinando las particularidades, por ejemplo, de estos teatros frente a lo que son los teatros itálicos o los teatros de Oriente. De África elegimos, con gran dificultad, porque realmente
ya entonces, cuando estuvimos haciendo las elecciones en 2009, era bastante difícil encontrar a los arqueólogos italianos que habían hecho las excavaciones allá por cuando era el protectorado, en la primera mitad del siglo XX. Ya el pobre que encontramos, el de Sabrata, ya era muy mayor y tal, y no pudo venir y demás, y no había, desde los italianos, no había nadie que hubiera trabajado sobre los teatros, sobre dos de los teatros más emblemáticos de todo el norte de África, que son el de Lestis Magna, junto a Trípoli, y el de Sabrata, también, bueno, junto a Trípoli. Los otros son más de la zona cirenaica. Bueno, pues al final, un colega de la Universidad de Tarragona, que estaba trabajando sobre el de Lestis Magna, presentó una revisión de la obra de la restauración del teatro de Lestis Magna, cubriendo un poco el panorama de los teatros africanos, mientras que la parte más singular, la parte, diríamos, un poco más particular, que era los teatros de Oriente, pues fueron encomendados a distintos colegas del Arquitecturreferat del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín.